Bienvenidos a MindLab, tu podcast número uno en salud mental, donde yo, Renzo Santamaría, entrevisto a distintos profesionales de la salud y demás profesiones afines para conversar sobre su carrera, su desarrollo profesional y una variedad de temas relacionados a la psicología, la salud y la ciencia, pero sobre todo para conocerlos como persona y como seres humanos. El día de hoy tenemos con nosotros a Julio Cruz. Hola, Rex. Hola Julio, ¿cómo estás? Julio, psicólogo clínico, terapeuta especializado en psicoterapia psicoanalítica relacional, docente universitario. Además, Julio ha sido mi profesor, además colega y amigo. Un gusto tenerte aquí, Julio. Gracias por invitarme, por estar aquí para charlar un poco de psicología, salud mental, Un poco ¿no? de Un todo. poco de todo. Sí, buenísimo. Me gustaría empezar eh, preguntándote sobre tu camino, ¿no? ¿Cómo, Ujú, cómo así es que tú llegas a la psicología? ¿Cómo se ujú. da este momento en tu vida? Bueno, es curioso lo que me preguntas. Creo que hemos tenido además una conversación antes que trajo esta idea en algún momento. Ujú. Yo me acerco a la psicología en cuarto de secundaria eh, porque yo estaba en un colegio religioso Ya. y tenías que escoger como el padrino de la confirmación. Y en el colegio en el que yo estudié, había un profesor al que le decían el loco Alberto, ¿no? Pero además el loco Alberto era pues, una persona muy mayor en ese momento, ya ha fallecido. Literalmente él venía a la clase, se paraba delante de nosotros y sostenía un diálogo consigo mismo frente al salón. O sea, como en una cuestión de hablar de a dos y ¿Ya? el salón era como los espectadores. ¿No? O sea, ¿Ya? tipo, llegaba, estaba en el pupitre y de pronto era como, ¿no? Volteaba aquí al vacío y era como, ¿tú crees que habrán leído? ¿No? Y empezaba él, plin, el diálogo, ¿no? No, no deben haber leído nada, tal. Y a mí me cautivó mucho ese acercamiento, algo de él habrá linkeado con algo, ¿no? De mis diálogos a solas también, seguro, que también los tengo. Ajá. Y le pedí que fuera mi padrino de la confirmación. ¿Ya? Pero cosas de la vida, del destino, de los tiempos a veces uno tiene que correr, Ujú. él necesitaba pensarlo, porque la congregación del colegio ponía como algunas limitaciones, ¿no? Ujú. Y a mí me dio mucha pena porque entre que él esperaba la respuesta de la congregación, a mí me apuraban de otro lado logístico del colegio porque ya tenía que tener el padrino. ¿Ya? Entonces estábamos formando un día en el colegio, esto de formación y eso, y se me acerca para decirle que la congregación había aceptado, y a mí me da muchísima pena decirle que ya no podía porque ya había tenido que escoger un padrino, ¿no? Mm. Bueno, y un poco a partir del texto que él trabajaba, o estos textos escolares, ¿no? Como compendios, enciclopedias, en fin, de psicología general, etcétera, Ajá. yo empecé como a interesarme mucho en la lectura, ¿no? Y es un poco, o sea, te soy sincero, mi recuerdo principal de este profesor, además de explicarnos cosas de psicología, era este diálogo que él sostenía consigo mismo, ¿no? Ah. Que claro, que en ese momento, te hablo, yo he hecho el cuarto secundario en el año 92, ¿no? Ajá. De pronto también uno pensaba distinto, ¿no? Era como, Claro. ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando acá en el Mi profesor salón, ¿no? loco. Claro, mi profesor que habla consigo Sí. mismo al vacío, ¿no? Etcétera. Eso no ocurría con ningún otro profesor, ¿no? Y a mí ese acercamiento fue lo que me cautivó, de alguna manera, como a ir investigando. Fueron dos cosas las que me acompañaron a mí durante la secundaria y que ciertamente son las que estoy haciendo, la psicoterapia y también tuve en un punto plantearme o psicología o educación. Entonces, de Ya. alguna manera estoy ligado ahora a ambas, ¿no? Ajá. Entonces, sí, ha sido un poco así que he ido como construyendo el camino. Ya, qué interesante. ¿Y qué sientes que hubo en esa escenificación de tu profesor que te Que cautivó? me ¿Mm? enganchó. O sea, digamos, esta posibilidad de mostrarte tal cual eres. O sea, él no estaba actuando Mm. nada, Mm. él estaba siendo él en su rol de profe. Y claro, en el colegio había además un sinnúmero de historias en relación a este profesor que era el loco Alberto, Ah, ok. un hermano Era un muy, mito. era un mito y era un hermano Ok, además muy, muy querido, ok. ¿no? Que había migrado a Perú durante la época de la Revolución y Franco en España, etcétera. Ok. Eh,
pero que tenía este formato tanto para el curso de psicología como para el curso de filosofía cuando te voy a encontrar con él en quinto de secundaria. Ya. Y mira, o sea, yo sé que muchos de mis compañeros se reían desde la burla, ¿no? Ajá. De pronto desde lo caricaturesco que podría ser, pero a mí me generaba mucho interés, Ya. ¿no? O sea, esa dualidad, Ujú. ¿no? Ese salirse y entrar, ¿no? Desde el diálogo, Mm. porque sales de alguna forma, ¿no? Y te hablas a ti mismo, pero luego reflexionas sobre lo que podría estar pasando también, ¿no? Mm. Pues en ese diálogo que él iba construyendo consigo mismo, yo particularmente quedaba admirado y sorprendido. O sea, quedaba como, wow, qué bacán esto, ¿no? Ajá, Qué ajá. interesante, qué cautivador de alguna forma, ¿no? Y creo que, como te decía hace un rato, y de pronto esto tiene que ver con las experiencias significativas también. Ujú. Hay algo sensible que tocan de ti, Mm. ¿no? Hay algo en lo que tú te identificas con eso que el otro puede estar o haciendo o diciendo, etcétera. Y bueno, hay un lado de mí que por momentos, ¿no? Sostiene estos diálogos elaboradores también. Ajá. Entonces creo que eso es parte de lo que en un primer momento me captó, ¿no? Sí. Y Se, se me venía a la mente lo auténtico que es poder ver eso, ¿no? Porque, digamos, normalmente estamos como acostumbrados a la parte externa del profesor, de quien te está dictando la clase, pero ujú, ver su mundo interno de alguna manera debe ser pues iluminador. o sea, yo pienso que es eh, cuando me ha tocado, ¿no? Ser alumno en el colegio, en la universidad, o luego en el posgrado, etcétera, es una maravilla, creo yo, siento, escuchar a la gente, Mm. ¿no? Tuve alguna vez una posibilidad que yo me siento muy afortunado de escuchar a Joan Koderk, un Mm. psicoanalista, que fue en un principio psicoanalista ortodoxo además, Mm. ¿no? Pero luego cambió al enfoque relacional y hizo una clase, en fin, magistral a través de video. Y algo que él decía era que el cambio que él había tenido era también producto de su biografía. Entonces, Ujú. la biografía pues implica conectarte con tus episodios, con tus hechos, con tus vivencias, Ujú. pero también te conectas con la del otro porque somos dos seres humanos y estamos expuestos al mismo mundo circundante, ¿no? Claro. Y claro, van a despertarse historias parecidas, van a despertarse historias que no tienen, ¿no? Ninguna posibilidad de ser comparadas porque cada uno tiene su propio recorrido de vida, Ajá. pero en estas que son parecidas, se crea un mensaje, ¿no? En nivel inconsciente, Ujú. digamos, ¿no? Y en ese registro creo que yo que uno también va como escogiendo, resignificando, Mm. ¿no? Acercándose a cuestiones que había vivido, ¿no? O de Ujú. pronto eligiendo esas que ves en el otro que a ti te llamaban la atención o que tenías miedo, pero que al ver que hay alguien que ha ido por Ujú. ese camino, Ujú. también terminas como animándote y recorriéndolo, ¿no? Mm. Y expresando también una parte de ti que por ahí estaba como guardada. Sin ¿No? duda, o sea, digamos, el trabajo que hacemos nosotros, ahora que entramos también como en esto de la psicoterapia y similares, eh, o sea, el trabajo que hacemos nosotros implica que te encuentras con una persona con una historia de vida. Ujú. Y particularmente considero que esa historia de vida en diferentes puntos te toca. Tú también eres un ser humano que fuera del consultorio tiene una vida, Absolutamente. ¿no? O sea, puede pasar mucho de pronto en las fantasías de los pacientes que ellos te ubican 24/7 en tu mueble, ¿no? Ujú. Y como Ujú. si no te movieras nunca, no estás nunca fuera del escenario del consultorio, pero tú también tienes una vida, tienes familia, Claro. te puede chocar el carro, el micro llega tarde, ¿no? Te cortan el internet, se va la Mm. luz, eh, y de pronto cosas sobre las que tú puedes tener preguntas, ¿no? De repente, ay, ¿cómo cambio mi estrategia para corregir tal tipo de exámenes, ¿no? O cómo abordo esto en la clase. Ujú. De pronto te llega un paciente que es profesor. Ujú. Mm. Y claro, en la escucha de esta persona con su propia experiencia, tú puedes resignificar también la mirada que tienes sobre experiencias tuyas, porque justamente ahí está como el ida y vuelta del trabajo, ¿no? O Absolutamente. sea, en la medida también que tú tienes
como la apertura para dejarte impactar por el paciente dentro de los límites que la psicoterapia debe tener. Uno es quien la guía, ¿no? No es que los dos la van guiando, Claro, no, claro, uno es claro. quien la guía. Pero claro, en esa guía, esa historia te impacta de alguna manera. Claro, te impacta de alguna manera que si no tienes resuelta, tienes que mirar y resolver, porque en la medida en que no lo trabajes, se te va a hacer más difícil entrar a esa vivencia de esa persona, ¿no? Ujú, Vas a tener como más resistencias también. ujú, Y bueno, es válido preguntarse, ¿no? ¿Dónde estoy yo parado en este tema? Esto que lo conflictúa a él, que de pronto es, no sé, el divorcio de los padres o que haya la aprobación del matrimonio homosexual o determinado consumo de sustancias. O sea, esa pregunta que se hace él como, o ella como paciente, ¿dónde estoy parado yo? mm, Porque si no, ¿cómo voy a intervenir yo? Si mm, yo no tengo claro mi postura frente a un tema, ¿cómo me animo a opinar del todo claro. y a sugerirle, ¿no? A aconsejar de pronto, Ajá. ¿no? Eh, Probablemente mientras menos lo he trabajado, tengo también como mis prejuicios más activos, Ujú. ¿no? Entonces, creo que en esa dinámica de ida y vuelta, de impacto de uno y otro lado, es que el trabajo se va como construyendo, ¿no? Y ahí el trabajo con uno mismo Mm, es lo que abre las puertas, siento, no solamente al mundo interno de uno como ser humano, sino que te permite luego tener más posibilidad de ingresar paulatinamente, con respeto, con empatía, ujú. al mundo interno de la otra persona, ¿no? Y es muy interesante lo que dices porque, claro, estamos hablando de un escenario terapéutico donde efectivamente nosotros estamos guiando un poco la situación, pero lo que se construye, ¿no? El campo, lo que se arma entre los dos, incluso trasciende un poco lo terapéutico, el consultorio. Porque me ponía a pensar que, claro, más o menos lo que tú decías, nosotros normalmente le hacemos preguntas a los pacientes, ¿no? Pero pasa que viene un paciente y tiene un tema y lo desarrolla y lo elabora y lo piensa contigo y te responde una pregunta que tú tenías, pero de tu vida personal, ¿no? De tu propia experiencia, de afuera del consultorio, Ujú, ujú. ¿no? Entonces, digamos, pensando un poco en la cuestión más bidireccional, que creo que es lo que estamos también conversando, ¿no? Que no es solo el terapeuta sentado en un lugar jerárquico instruyendo qué es lo que el otro tiene que hacer, que es lo que mucha gente piensa Ujú. en relación a la terapia. Se imaginan que les vas a dar instrucciones, ¿no? O Claro, pautas, o eso. estrategias, o tips, o consejos. Y el impacto se genera más bien en lo que se construye entre los dos con la guía respectiva, ¿no? Pero en lo que se va construyendo, y eso es casi mágico, incluso es medio místico, ¿no? Sí, bueno, porque no hay como investigaciones que sustenten lo Claro. psicoanalítico, ¿no? Y lo respalden, pero de pronto, bueno, lo hemos hablado también en algún otro momento, pero de pronto hay otros mecanismos que nos son más difíciles a veces de reconocer, Ujú. incluso de reconocer y de volver a reconectar con ellos, ¿no? Con Mm, el tema del cuerpo que hemos hablado en algún sí, rato, todo lo preverbal, sí. ¿no? O sea, cuando se desarrolla el lenguaje, de pronto dejamos de prestarle atención a eso que el cuerpo dice o decía, Mm, ¿no? A eso que te va como manifestando, a eso que ocurría cuando eras un bebé. Y claro, cuando eras un bebé, no era que le decías, mamá, necesito leche, ¿me puedes preparar la mamadera? ujú, Llorabas, claro. ¿no? Y porque, claro, llorabas por la sensación de hambre probablemente que se producía, pero ya desde ahí hay una manifestación desde el sonido en general, desde el movimiento Uf, también, desde el estar en el propio espacio, ¿no? Porque cuando tú estás en un espacio con otra persona, lees al otro, ¿no? mm, Eso es algo además humano, ujú, ¿no? Que ujú, también, en fin, desde las investigaciones y eso, pero tú puedes mirarle la cara a una persona y saber si está molesta, si algo le ocurre, ujú, ¿no? Desde la habitualidad, desde la forma de caminar, desde la vista, desde cómo mira, en fin. ujú, Entonces, hay muchas cuestiones en términos de la comunicación que no necesitan ser dichas, ¿no? Pero ujú, hay comunicación de todas maneras, ¿no? mm. Y el cuerpo es un tema clave.
Es creo yo. importante, Y, es importante. y sobre todo pensándolo también desde las maneras en que se ha visto distorsionada la presencialidad. Y es un tema en el que quiero entrar Mm, en un momento, pero quiero aprovechar también para preguntarte un poco en la línea de cómo llegaste a la psicología, ¿no? ¿Cómo fue para ti la experiencia de formarte como psicólogo? ujú, ¿No? ujú. ¿Qué significó eso para ti? Porque entiendo cómo llegaste, ¿no? Pero la vivencia es... Eh, digamos, siempre llena de muchas preguntas, Ajá. ¿no? Creo que es parte de la formación. Y también algo que pensaba en estos últimos días es como el desarrollo de una curiosidad, Mm, pero una curiosidad, digamos, no sé si llamarlo como curiosidad terapéutica, pero no es la curiosidad silvestre, ¿no? De ir por ahí mirando, sino más bien como ujú, curiosidad de poder estar abierto y receptivo a lo que el otro te viene a contar, ¿no? A cómo viene a estar también el otro, porque, claro, esa curiosidad como una intención es lo que te va a hacer encontrar hacia dónde tienes que dirigir el trabajo, claro. ¿no? O sea, esa apertura en términos de la curiosidad te va como guiando también. Entonces, eso es algo que a mí siempre me ha como mm, impulsado, Ok. ¿no? Y generalmente parte de mi formación incluso la he ido construyendo sobre la base de la curiosidad, ¿no? De lo que me llama la atención, No, de lo que puedo sentir que las personas también empiezan a preguntarse, ujú, ¿no? En el mundo externo, ¿no? ujú, Muchas veces digamos, que las personas estén informadas sobre que hay diversos marcos teóricos, sobre que uno puede tener una formación cognitiva, psicoanalítica, humanista, gestal, que haces constelaciones, que haces psicoanálisis relacional y tantas cuestiones. mm, Entonces, esa curiosidad a mí me ha ido llevando a leer diferentes cosas, ok. ¿no? O sea, probablemente hay unas que entiendo menos, hay unas en las que de pronto con esta curiosidad intento como abrirme y ver qué es lo que representa en el discurso, porque hablando ahora de lo verbal, el discurso de las personas tiene un significado importante, ¿no? O sea, las personas que de pronto se alinean los chakras, las personas Mm, que se leen la carta astral, ¿no? O sea, hay un contenido sin duda en eso que la persona te quiere contar, ¿no? Y hay que traerlo a la claro. sesión, hay que darle el espacio en la sesión. Entonces, volviendo a tu pregunta, para mí es esa curiosidad la que me ha ido llevando a leer, a conectarme, digamos, ¿no? Con o grupos de estudio o el posgrado tal, pero además de lo teórico, Ya. porque lo teórico, digamos, te da una parte Sí, como profesional sí. y como ser humano. Ajá, Lo cierto es que el cultivo de uno mismo como ser humano es bien importante, ajá, ¿no? Porque ahí es, creo yo, donde se construye uno de los pilares que es significativos para la psicoterapia. Tú eres tan humano como la persona que está yendo a psicoterapia, vives la vida también, ujú, ¿no? Te ocurren cosas. Y el asunto es también que tú te puedas ver cómo manejas eso que te ocurre. mm, Porque en tu propia salud para manejar eso que te ocurre, es que vas a tener mayores elementos para poder prestarle al otro de salud también. totalmente. Si, si por ahí, ¿no? Hay algo se mueve negativamente en términos de la salud de uno como terapeuta, y claro, basándonos en este asunto del inconsciente y de que hay partes que no vemos, Ujú, ¿no? Es por eso que se sostiene la terapia personal, es por eso que se sostiene la supervisión también, ¿no? ujú, Porque justamente hay un otro que te acompaña y que intenta contigo como desatar, ¿no? Desanudar o traer a la conciencia es eso que ujú, no se ve, ujú, ¿no? Y entonces, bueno, creo que el trabajo con uno mismo, el trabajo, a ver, también como un trabajo consciente de pronto, ¿no? Más allá del espacio que uno puede tener en la psicoterapia, ujú, si haces deporte, qué tipo de deporte haces o qué actividades van como justamente construyendo tu salud mental, ¿no? La salud mental, el otro día con alguien conversaba y creo que es como un proceso, ¿no? No es un estado, no es estático, ¿no? exacto. Es algo que va teniendo cambios a lo largo del tiempo, que esperamos que siempre vaya en onda saludable, Ah, pero puede haber crisis que son desestructurantes y que de pronto, ¿no? Ahí es donde se necesita buscar ayuda para, ¿no? Reencaminarse en la línea como de la salud, de lo positivo, ¿no? ujú, Eh, entonces voy descubriendo muchas cosas de mí mismo mm, en diferentes actividades,
¿no? En muchas últimamente trabajando el cuerpo, con el yoga, ¿no? Con algunas cosas de respiración que he empezado como a probar ahora, ¿no? Ujú, Eh, y, y- y claro, estar en contacto con tu cuerpo, leer esas sensaciones que tu cuerpo emana, ujú, ¿no? Antes de que tu mente ponga alguna palabra, mm, eso es, pienso yo, y siento también muy valioso para la contratransferencia, por ejemplo, esto que te despierta el paciente, ¿no? Para ujú, poder devolverle, ¿no? Cuando tú, mm, de pronto, el paciente te está contando un suceso o algo de su historia y eso te origina a ti alguna sensación, algún temblor, ¿no? Se te pone la piel de gallina, mm, ¿no? Ahí hay una lectura del cuerpo que hacer, ¿no? Claro, ajá, por ti, porque siempre hay que ir viendo si hay puntos ciegos o no, qué se claro, está moviendo, ujú, pero incluso porque en esta dinámica relacional y considerando que todo es comunicación en el espacio del consultorio, esa piel de gallina se puso así por ti, pero también por algo que dijo el otro, mm. ¿no? Y ahí es como importante echarse a darle sentido, a digerirlo, ¿no? Justamente para luego poder devolverlo entendible, ¿no? Digamos, es interesante porque lo que está sugiriendo, creo yo, un poco es la importancia de cómo el terapeuta necesita estar en contacto con su propio cuerpo, con su propia corporalidad. Y eso es clave, creo también, porque en términos de la contratransferencia, a veces podemos irnos más un poco a qué pensamos, qué sentimos, pero no necesariamente estamos del todo atentos a cómo se mueve el cuerpo en ese momento, qué nos pasa, ¿no? La Así es. piel de gallina, tensión en el cuello, relajación, ¿no? Distensión, todas las cosas que pueden pasar a ese nivel, que creo que son mensajes mucho más primarios, pero igual de fundamentales. Sí, o de pronto un dolor de cabeza, ¿no? O de Totalmente. pronto, como en algún momento hablábamos, Sí. y justo lo he ido conversando con diferentes también amigos y colegas, ¿no? Que tienen mascotas en casa. Este, ocurre que, bueno, en la conversación que hemos tenido, ¿no? Seguramente los gatos, pero yo soy un poco menos gatuno. Los perros, yo siento, considero que tienen un registro muy significativo de la lectura que hacen de nosotros, ¿no? O sea, hablaba justo ahora más temprano con una amiga y en el tiempo que yo estaba atendiendo presencial, ¿no? Empecé a notar que la gran Charlize, ¿no? Preséntanos, por favor, a Charlize Charlize. es mi mascota hermosa, pequeña, ¿no? Bueno, la gran Charlize, que yo creo que debe tener una contratransferencia muy afinada, había días en que incluso minutos antes de que yo me ponga alerta porque ya iba a llegar el paciente al consultorio, ella ya empezaba a ladrar, empezaba a rondar, el comportamiento cambiaba. Mm, Entonces, claro, no es que yo me sentaba a decirle, oye, mira, Charlize, a las 11 viene paciente, ¿eh? No, o sea, es como levantarse, ¿no? De donde estaba durmiendo y ponerse en alerta, ¿no? mm, Y lo otro que también he ido como registrando, en fin, mis amigos también un poco me lo iban confirmando, es que a veces llega una persona con alguna temática particular y de repente el perro está ladrando los 45 minutos y más, ujú, ¿no? Llega otra persona con otra temática y de pronto el perro está en completo silencio, casi como si no hubiera en, ujú, en la casa, ¿no? ujú, Eh, Ahí, digamos, hay un registro, yo creo que mm, desde el olfateo, una amiga me contaba ahora que tenía por momentos su mascota, ¿no? Como con la cola iba golpeando la puerta, en fin, ¿no? También es cierto que son como situaciones poco habituales, ujú, ¿no? Como hacer esta lectura de las mascotas y del mensaje que pueden como enviarte, ¿no? Pero mm, lo cierto es que también si la mascota está en tu espacio en el que atiendes de alguna manera,
es parte de todo lo que ocurre, es parte de todo el mensaje también, ¿no? Todo se Ujú. va convirtiendo como en una escena de interacción. O Sí. sea, incluso no estando ahí in situ en el consultorio, pero desde que te escucha la tonalidad de la voz, desde que escucha a la persona, desde el olfateo, hay algo que se va jugando, como te digo, o Ajá. en este completo silencio del perro, o que empieza como a ladrar agitadamente, ¿no? O que de pronto le abres y sale corriendo como intentando buscar, ¿no? Y en otros casos como muy tranquila. Eso a mí, por ahora, ¿no? Mientras voy leyendo y descubriendo, es lo que me devuelve a pensar que lo preverbal y nuestro cuerpo Ujú. transmite muchísimo y cuánto no leemos también de lo que ocurre en la sesión. O sea, Ujú. eso es como bien importante también, ¿no? En el psicoanálisis, que de pronto hay a veces tantas diferencias conceptuales, ¿no? Que cada autor define de una manera distinta un mismo término, Ujú. pero te encuentras, por ejemplo, con este concepto de enactment, ¿no? Esta escenificación, ¿no? En la que interviene pues el paciente y el terapeuta, ¿no? Y te encuentras con, con teóricos que te dicen que un enactment no necesariamente es algo que tú vas a poder develar en la sesión, Mm. ¿no? Sino fuera de ella. O sea, fuera de ella te vas a poder como terminar de dar cuenta de qué es lo que estaba ocurriendo. De repente en ese momento ni lo Claro. registras. Entonces, claro, eso tiene mucho sentido también desde la existencia del inconsciente, ¿no? El inconsciente es atemporal. No vas a entenderlo de repente en esos 45 minutos, Claro. pero de repente eso que sentiste o ese enactment que se jugó cuando estás en la supervisión con o un profesional que está como acompañándote en la mirada, Ujú. aparece algún comentario que te hace volver, ¿no? A la escena de la consulta, resignificarla, ¿no? Y Mm. cuando vas a una siguiente sesión, de pronto, en fin, vas como utilizando desde la palabra, ¿no? Me quedo pensando en esta sesión en que ocurrió esto, en fin, vas haciendo como un enlace, traes elementos del Totalmente. pasado, ¿no? Es como ir construyendo puentes también en la propia historia del sujeto, ¿no? Sí. Una pregunta que quería hacerte Ujú. es, ¿por qué el psicoanálisis? ¿Cómo así? Bueno, sabes que hay algo que yo a veces menciono en las clases a mis alumnos Ujú. y humildemente pienso que uno escoge su marco teórico, es lo que me ha pasado a mí, Ujú. porque encuentras que quizá esos conceptos, esa manera de ver la vida de esa persona, encaja con la que tienes tú, Ujú. ¿no? O sea, digamos, a mí estos conceptos como el inconsciente, ¿no? Los lapsus, los actos fallidos, cuando Ujú. yo me leo a mí mismo, cuando superviso, cuando voy a terapia, cuando estoy como el loco Alberto conversando conmigo mismo, ¿no? Eh, siento que esto me ayuda a entender la vida. Entonces yo he escogido el marco teórico porque me ayuda en mi comprensión de la vida. Ujú. Y bueno, eh, uno es la suma de todo aquello que va como cultivando, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Y creo que para mí eso ha tenido como un impacto muy significativo. También creo que desde mi propia experiencia como paciente en Ujú. las terapias psicoanalíticas, ¿no? Afortunadamente haberme encontrado con dos profesionales, ¿no? Con una escucha amable, sin censura, muy abierta, ¿no? Ujú. También creo que en la universidad, los cursos que más llamaban mi atención y de pronto los profesores con los que sentía más cercanía eran los que hablaban este lenguaje, Ujú. ¿no? Ujú. Entonces a partir de ahí es que yo he ido como cultivando, ¿no? Este curso, este tránsito por el psicoanálisis, ¿no? O sea, esta cuestión de la asociación libre, por ejemplo, Mm. ¿no? De Freud, tan básica, en fin, a mí me parece un conceptazo, Sí, ¿no? O claro. sea, eh, todo aquello que surge, hablando ya del espacio de la psicoterapia propiamente, Ujú. surge por una razón, surge por un sentido, no surge de la nada, ¿no? Porque te da la gana, Mm. ¿no? Y claro, ese sentido que ya luego tú intentas como encontrárselo, cuando por ahí era más joven y intentaba ver otros lenguajes, ¿no? Ajá. Mm, no sentía que me llenaran, Ok. ¿no? Entonces, eh,
Por ejemplo, a mí a veces me pasa que me olvido cosas, ¿no? Mm, Y objetos en concreto, ¿no? Y sé que, que ese olvido no es de casualidad, mm, ¿no? O por lo menos una parte de mí no se va a quedar tranquila diciendo, "Ah, fue de casualidad, no pasa nada, regresa". ujú, No, va a ser que, qué raro que esto haya ocurrido, ujú. ¿no? ¿Qué hay detrás de esto que ha ocurrido? Entonces, el estilo personal también, ¿no? Tiene mucho que ver con aquello, creo yo, que tú escoges. Ahora que las intervenciones, creo yo, se van integrando de diferente manera, Sí. ¿no? Yo siento que muchos de los profesionales ahora hacen formaciones de distintos marcos teóricos, Ujú, ¿no? Mm, responde también, creo yo, como a los intereses y en lo que vas encontrando en la gente, ¿no? Por así decirlo, en el mundo exterior, ¿no? Aquello que quieren trabajar, ¿no? Más herramientas también como para poder acercarte y leer a la persona. Pero en mi caso ha sido básicamente, siempre es una idea que viene en mi mente, la mejor manera de comprender y entender mi propia vida. mm. Y eso me ha llevado en ese camino. Justo te iba a preguntar qué sentías que lo diferencia, digamos, de otras corrientes, de otras ramas o enfoque psicológico, ¿no? Mm. ¿Qué, qué, mm, Pues mira, yo digamos que trabajo un poco desde el enfoque relacional que utiliza además como algunos conceptos particulares que no es que no estén en otros marcos teóricos, ¿no? El ujú, psicoanálisis relacional, por ejemplo, habla de, ¿no? de la empatía como una herramienta muy importante, ujú, de la mutualidad, ujú, ¿no? Y claro, una terapia cognitivo-conductual donde no hubiera un terapeuta empático es difícil pensarla como un proceso, incluso un humanista, existencial, ujú, etcétera, ¿no? ujú, Yo creo que aquí el planteamiento que gira un poco como a esta diferenciación significativa que se hace desde lo inconsciente, que de repente no está en otros marcos sí, teóricos tan marcado, ajá, ¿no? A mí me resuena como muy significativo que haya este espacio en el que ocurren cosas que mm, no controlas, que no comprendes, ujú, eh, y que puedes trabajar de ti mismo también porque implica en este hacer consciente lo inconsciente que conoces cosas nuevas de ti, ¿no? O sea, ajá, que exploras nuevas cosas de ti. Y considerando que las vivencias, ¿no? interactúan entre las partes más conscientes e inconscientes y van saliendo dependiendo de cómo uno las va elaborando también, ujú, puedes volver a ellas, ¿no? Les puedes dar nuevos significados cada vez que se abre una pregunta, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo personalmente, desde la existencia de esta cuestión inconsciente que te lleva como a encaminarte y comprender, ujú, es lo que me llama a mí más la atención, es lo que yo encuentro de pronto más distinto con otros marcos teóricos ahora, ¿no? Porque ahora hay cuestiones en donde se utilizan lenguajes que te llevan a lo mismo, ¿no? Creo que lo hemos hablado ahora, los esquemas o los patrones relacionales o las claro, intervenciones de la terapia sistémica. claro, Son cuestiones que están muy, muy emparentadas, ¿no? Pero de pronto a veces estas discusiones sobre lo inconsciente y lo que eso mm, implica no se aborda tanto, ¿no? Y es cierto también que la libertad, por lo menos que yo percibo en la asociación libre, mm, es otro punto significativo, ¿no? Para sentirte también tú libre. O sea, la asociación libre no totalmente. solamente es una libertad de asociación de ideas, sino de que tú te puedes dejar ir. Habilita un vínculo, Claro, claro. O sea, totalmente. porque el otro te va a permitir desde y digamos que tendría que permitirte desde la técnica, Ajá, ¿no? Que asocies libremente con todo lo que asociar puede implicar, ¿no? Porque asociar también podría ser que exista un bloqueo y el bloqueo sea lo que se manifiesta, ¿no? Y ajá, eso es lo que hay que leer como la posibilidad de asociación libre en esa persona en particular. ajá. Pero digamos, estas dos cuestiones del inconsciente y la asociación libre y la libertad que tienes para que la persona, con las particularidades que tiene cada uno, se pueda permitir ir y contarte, eso creo que es valiosísimo. Para mí, ¿no? Y para mi formación en lo que es psicoanálisis. Creo que sería importante como esclarecerlo porque
digamos, no todo el mundo está como muy familiarizado o tienen una idea de lo que es el psicoanálisis, ¿no? Ujú. Pero lo cierto es que existe el psicoanálisis y existe la psicoterapia psicoanalítica, ¿no? No sé Sí, si de repente nos podrías como aclarar un poquito cuál es la distinción, como para la gente que no lo sí, conoce demasiado. claro. Digamos que el psicoanálisis como tal es una técnica, un método. Ujú, Si nos queremos como ceñir eh, a lo que se conoce habitualmente, el psicoanálisis es el trabajo en diván ujú, con una frecuencia específica, de pronto no menos de 3 sesiones por semana, 3 o 4. ujú, Dependerá también del psicoanalista en ese sentido, pero el diván es como, ¿no?, la herramienta ujú, indispensable. Y la frecuencia está relacionada con los objetivos, porque esa frecuencia intensa ujú. lleva a que tú te enfoques en un cambio de estructura en la persona, Claro. cambios, ¿no?, a una profundidad significativa. En la psicoterapia psicoanalítica, que también hay cosas conceptuales, hay difusiones conceptuales, los Claro, claro. autores, ¿no?, se pelean, algunos lo diferencian del psicoanálisis, otros no lo diferencian y lo meten todo en un paquete, Ajá. ¿no? Siempre yo digo, hay que ir leyendo a los teóricos y contrastando qué van diciendo Claro. todos, ¿no? A ver qué también va creando uno con eso, ¿no? Ujú, Pero bueno, la psicoterapia psicoanalítica, que podría ser la que se basa en la teoría de las relaciones objetales, o el psicoanálisis relacional, o la psicología del yo, ¿no?, que son ujú, tipos de psicoterapia psicoanalítica, psicodinámica, ujú, ¿no? Trabajan con una frecuencia menor, ¿no?, 1 o 2 veces por semana, de repente a veces quincenal también, dependiendo, creo yo, de las libertades que se puede permitir el propio terapeuta. Ahí también hay estilos, eso es como bien importante. ujú, Y una cuestión que me parece central, básica de las psicoterapias, ¿no?, psicodinámicas, es el cara a cara. ujú, No hay un diván de por ujú, medio, ujú, lo cual facilita otro tipo de regresión, no la mm, misma del diván, ¿no? ujú. Es una regresión con un control, con una contención diferente, No es ¿no? tan profunda. No es tan profunda. Ujú, Y en esa línea, el trabajo cara a cara, si bien lo que intenta es comprender la conflictiva intrapsíquica, ujú, también busca operar en el aquí y en el ahora a partir del descubrimiento de esa conflictiva intrapsíquica, porque ya no irías tanto a un cambio de estructura, sino que vas más bien a que el yo ajá, funcione de forma adaptativa en la vida cotidiana, a claro. que resuelva cuestiones del aquí y el ahora, no en 3 4 años, sino de pronto en el corto plazo, Ajá, porque esas cuestiones que se hacen operativas ujú, son las que van a traer también un alivio, ¿no?, en el malestar, en el dolor que la persona puede estar sintiendo, ¿no? ujú, La formación, digamos, o sea, si bien comparten marco teórico, ¿no?, bases teóricas, la formación en la técnica, pues, es diferente, ¿no? Eso serían, como yo te diría, los 3 puntos principales, ¿no? La herramienta de trabajo, ¿no?, el IBAN o el trabajar cara a cara, la frecuencia de las sesiones, el apuntar a un cambio estructural, o más bien a un cambio que le permita, esto suena un poco raro, que le permita a un yo, que le permita a una persona ajá. funcionar más adaptativa en su día a día, en su cotidianidad. Pero es interesante porque hay algo que se mantiene, ¿no? Y que muta un poco, pero se mantiene, Ujú, que es la consigna, ujú. ¿no? La asociación libre en el psicoanálisis tiene una consigna muy específica, muy clara, y más o menos que en la psicoterapia también adopta una forma la asociación libre, ¿no? Es un concepto que has traído, ¿no? De repente puedes contarnos un poco qué es la asociación libre y cómo se ve más en la psicoterapia y Sí, en el claro, claro. psicoanálisis. Digamos, la asociación libre va a implicar que tú le pidas a tu paciente, ¿no?, que te cuente, que te narre, ¿no? Ujú, Primero, qué es lo que le preocupa, ujú, y luego que pueda ir acompañando ese relato de todo lo que aparezca ciertamente en su mente en ese momento, ujú, recuerdos, sensaciones, emociones, etcétera, ¿no? La asociación libre, entonces, como tal, al momento de que la persona te va contando lo que ocurre con él, es una vía de acceso al inconsciente, ujú, justamente, ujú, ¿no? De pronto la persona te cuenta las cosas desorganizadas o sin una estructura, y la idea de tu trabajo es como ir escuchando receptivamente todo eso para darle un orden, ¿no? Para digerirlo y devolverlo distinto, que eso ajá, va como calmando también
la angustia. Eh, y es esa asociación libre la que te permite ir, creo que ese es un punto también importante en las psicoterapias breves, esa Ajá, asociación libre te permite ir identificando focos de trabajo, ¿no? totalmente. Eh, y claro, el rol, y creo que eso es un punto importante que estaba también obviando, ¿no? En el psicoanálisis tradicional, en el del diván, el rol del psicoanalista no es un rol necesariamente activo, sino que es un rol que está más bien centrado en la escucha y que va haciendo algún señalamiento, alguna interpretación, Ujú, ¿no? En la psicoterapia psicodinámica como tal, tienes un rol más activo desde las preguntas, ¿no? claro. Utilizas, digamos, algunas técnicas como de intervención verbal, ¿no? Para clarificar información, para Ujú, confrontar de pronto, ujú, para recapitulizar y traer cosas de sesiones pasadas que también le van proveyendo a la persona de una sensación de me está escuchando porque se acuerda, claro. ¿no? Me está guardando de alguna manera, Mm, ¿no? Consigo, ¿no? Porque importante. le es importante eso que está diciéndome. Y porque en tu rol más activo habrá situaciones en las que de pronto tienes que intervenir con una consejería directa cuando hay riesgos importantes y Claro. significativos, ¿no? Eh, Eso es lo que, digamos, yo te mencionaría, ¿no? Mm, Como parte de las herramientas del trabajo, ¿no? buenísimo. Mm. Y el psicoanálisis relacional. Debo Sí. confesarte que es algo que me emociona mucho. Porque el psicoanálisis viene de ser algo, Mm, ¿no? En su evolución, digamos, de tener una postura más médica, distante, mm, neutral, a pasar a ser algo centrado en lo que se construye a partir del vínculo entre el paciente y el terapeuta. ujú, ujú. Y eso es emocionante. Sin duda. Es realmente emocionante. Cuéntanos un poquito qué es el psicoanálisis relacional, Ujú, en qué ujú, consiste, cómo se diferencia, tal vez, ¿qué piensas de ujú. eso? A ver, yo creo que el psicoanálisis relacional, como hace un momento te decía, tiene como pilar importante, significativo, la relación que se construye en el espacio terapéutico, Ujú, ¿no? Entre el paciente y el terapeuta, y cómo esa relación que se construye en el aquí y el ahora de la psicoterapia, ujú, si bien va a tener sus propias particularidades, porque es un vínculo nuevo, reedita vínculos del pasado, ujú, ¿no? Que la persona aprendió o vivió de determinada forma. ujú, Eh, que el terapeuta conecte, ¿no? Y logre como encontrar los patrones relacionales, vinculares, ¿no? Que justamente se van a dar también en la relación contigo, totalmente. Ajá, es como el inicio del camino del cambio terapéutico. Hay un autor, ¿no? Alejandro Ávila, que él lo que dice es que para acceder al cambio psíquico debe haber una relación, mm, ¿no? Porque claro, además nosotros somos seres sociales, ¿no? O ujú. sea, uno sale, yo el otro día paseaba a la Gran Charlis por el malecón y me senté un momento en una banca y claro, la gente va pasando, la ve a Charlize, hay gente sentada en la banca del costado y empiezas a conversar. Entonces, ahí está lo relacional en la interacción con el otro, ¿no? Entonces, eso se juega, si se juega en la cotidianeidad, en el mundo exterior, entonces en la consulta también se juega sin duda, ¿no? Ajá, Entonces, este, este cambio psíquico al que se accede por la construcción de una relación en donde hay una parte que es quien lleva la terapia y la guía, ajá, ¿no? Implica también esto que te decía hace un rato, como la existencia de una mutualidad en el sentido de dos personas que se impactan, ujú, ¿no? Con sus historias, con sus vivencias, etcétera. Y se incorpora también en lo relacional lo intersubjetivo, ¿no? Aquello ujú, que se pone de juego, de manifiesto en el intercambio, ¿no? O sea, cada terapeuta también tiene como sus propias características, ¿no? O ujú, sea, hay personas que de pronto son más serias, otras ujú, que de pronto pueden utilizar más la broma. ujú, No, hay terapeutas que de pronto, si se encuentran con algún paciente en algún lugar específico, se van a retirar, ajá, ¿no? Y yo pensaría que ahí por lo menos vale la pena preguntarse cuál es el impacto, a qué estás renunciando tú como ser humano también, mm, ¿no? Eh,
Y esas son cosas que se van jugando en ti como terapeuta porque te las despierta la presencia del otro, Claro. ¿no? Eh, entonces, incluirte, acompañar al otro, ¿no? Hacer su experiencia con los límites del caso y del trabajo, hacer su experiencia tuya, porque como humano está sujeto a que te pueda pasar lo mismo Claro. también, y ahí es donde se va dando la construcción de la empatía Ujú. también. Eh, en la medida en que tú puedas ofrecer una mirada distinta a la que tiene la persona, Mm. ¿no? Un descentrarse Ujú. y que la persona vaya incorporando aspectos de ti también. Eso es muy curioso, ¿no? La persona incorpora aspectos de ti y los lleva consigo. Claro. Cuando de pronto un paciente te dice, oye, está en mi oficina y tu rostro apareció en mi cabeza y empecé a hablar contigo. Claro, Escuchaba tu voz, te esto, dice. claro, eso bacán porque implica que la persona está incorporando Exacto. el espacio, ¿no? Ajá. Y claro, el objetivo de pronto es en algún punto que el diálogo sea con consigo misma, ¿no? Que la Claro. experiencia del consultorio se incorpore y que sea conmigo misma. Entonces, esa mutualidad, esa relación, Mm. digamos, son como las bases sobre las cuales el psicoanálisis relacional va trabajando, ¿no? O sea, que el cambio se dé, pero justamente por la lectura también de lo que se juega en esto que te decía, en esta escena que se da entre los dos, ¿no? Eso. Te voy a hacer una pregunta un poco relacional, creo yo. Mm, ¿Cómo describirías la experiencia de un terapeuta relacional en sesión? mm, pues, qué pregunta interesante. Porque claro, quizá la puedo hablar desde mí, desde lo que yo vivo, ¿no? Claro. Eh, a ver, yo... mm, Mira, algo que ahora mismo pasa por mi mente es que mi escucha ha ido cambiando también, Mm. ¿no? Ha ido cambiando en la medida en que fui leyendo, trabajando más lo relacional y también en la medida en que he ido trabajando mi cuerpo, en fin, Ujú, distintas ujú, cosas. ujú. Entonces, ¿cómo es ser un terapeuta relacional en sesión? Yo creo que, a ver, no es que otros terapeutas de otros marcos no lo hagan. Aquí se hace como un acento especial en la relación, en lo que ocurre, entre cómo te preocupas, en cómo estás con tu escucha, ¿no? Eh, en cómo participas también como activamente, intentando identificar Ujú. justamente cómo ha ido construyendo los vínculos esta persona. Sí. Ese es como un foco de interés importante. O sea, hay, por ejemplo, un tipo de psicoterapia relacional, ¿no? La psicoterapia dinámica interpersonal, Ujú. que tiene un foco de trabajo que se llama el foco afectivo relacional, Claro. ¿no? Entonces ya eso, desde el nombre, te da cuenta que todo aquello que también tú vas experimentando desde la emoción, Mm. hay que ponerlo en palabras en ese momento, si es que el timing, ¿no? Va apropiado, Ujú. porque esto que hablábamos hace un rato como de la piel de gallina y etcétera, Ujú. esta emoción que tú estás registrando, por algo la estás registrando. Más allá de que sea tu propia historia, la estás registrando en el contexto de una interacción con otra persona. Ujú. Entonces, hay un mínimo o un mayor porcentaje, voy a ponerlo así, de que eso que la persona efectivamente está diciendo, está trayendo, el cómo se está sentando, el cómo se está comportando, la manera en que te está mirando o no, es lo que trae la posibilidad de leerlo así, ¿no? Y de que tú te enfoques justamente como en ti y en ti como herramienta Ah. para poder leer al otro, ¿no? Con el respeto del caso, ¿no? Con el cuidado también del caso de no confundir lo tuyo. Por eso es Claro. importante el propio trabajo personal también. Se me viene a la mente que es, o sea, como lo describes, es algo profundamente humano, ¿no? Es algo profundamente Es humano. profundamente humano, de mucha sensibilidad, de mucha conexión, de mucho acompañamiento, escucha, todas estas cosas que son como highlights de una relación sana. Sí, y mira, yo te diría que ayer en algún momento lo pensaba, Ujú. bueno, lo humano también admite errores. Mm. Eso es lo natural, ¿no? Ujú. Y como terapeuta también te equivocas, Mm. ¿no? O sea,
de pronto algo que te puede estar preocupando del paciente que señalas en ese momento pues, no era el timing, ¿no? Claro, Claro, hay que preocuparse si eso te pasa recurrentemente. Hay algo ahí que calibrar dentro de ti ya como terapeuta, claro, ¿no? claro, claro. Pero si es algo que pasa algunas veces, es natural. O sea, decir que un terapeuta no se equivoca, no. Mm, Somos humanos antes que terapeutas, ¿no? Y lo humano está susceptible de errores, mm, ¿no? Y eso también hay que considerarlo, ¿no? Errores, ojo, que también puede haber millones de errores, mm, ¿no? Y los errores pueden ser maltratos también, ujú. ¿no? Eso son otras cuestiones. Errores que se pueden reparar, ¿no? Por eso existe también la figura de la reparación en psicoterapia, ¿no? Exacto, Que tú te disculpes, ¿no? Que claro. tú de pronto deslindes, ¿no? Que algo que está ocurriéndote a ti, el paciente a veces puede asumirlo como una fantasía, ¿no? Está que me cancela y me cancela, ¿qué estaría haciéndole? O se aburrió, no me quiere escuchar, ¿no? Ajá, Y a veces pasa por tener que explicarle a la persona, no, mira, está ocurriendo algo conmigo, ajá. ¿no? Y más bien, ¿no? Perdona que puedas haberlo sentido, ¿no? Como tuyo, ¿no? O Ajá. sea, alguna vez algún compañero me lo ha contado y sí creo que eso quita mucha angustia, quita mucha culpa, ¿no? Porque de pronto, esto que decías, que un vínculo saludable o que te empieza a dar salud, por ahí se mueva dentro de la inestabilidad, Claro. pero por algo del terapeuta, creo que es importante con los límites, con el cuidado del caso, ¿no? No es un espacio para hablar de uno, ¿no? Ni, Ajá, ni para uno develarse, ajá. pero sí es un espacio en el que te encuentras con otra persona que tiene una historia de vida que en principio, creo yo, debiera generarte que la cuides como cuidas la tuya, Mm, ¿no? Y en ese camino es como bien importante también los cuidados que uno tiene, como, porque ahí se da lo relacional. O sea, si no estás viviendo como disociado, claro. ¿no? O sea, si yo tengo, no sé, una postura A sobre las drogas, el matrimonio, el aborto, en fin, son temas sensibles, ¿no? Y mi paciente tiene una postura B Ajá, sobre ese tema. Claro, yo entro a sesión con aquello que creo como ser humano y que sí, que intentaré en la medida de lo posible despojarme de alguna forma mm, de lo más que pueda de eso, pero también creo que estaría siendo como muy desconectado pensar que todo lo que yo pienso de un tema no va a impactar en la manera en que yo estoy pensando al claro. otro, porque tú estás pensando al otro, ¿no? Ujú, Y tú le estás ofreciendo al otro, en principio, capacidades que tienes más conservadas en ti, ajá. ¿no? Cuando piensas un poco como en las funciones del yo, por ejemplo, ¿no? La manera de vincularse, la empatía y tantas otras, pues en principio, ¿cómo darle a alguien algo que contigo no has sido como mirando, trabajando, que no sabes en qué estado está? Y creo que eso pasa con las temáticas. La persona que está al frente y tú no necesariamente pensamos igual, Claro. ¿no? Hemos tenido diferentes experiencias de vida. Lo que sin embargo debiera ocurrir en la psicoterapia es que tu historia de vida queda, entre comillas, a un lado, porque igual se juega, Se y, juega, y que sí. puedas escucharla del otro, como dice Bion, sin memoria, sin deseo, sin comprensión, Mm, ¿no? Pero llegar también a ese punto de deshacerte de alguna forma, porque no es deshacerte, pero de deshacerte de tus prejuicios, de tus estereotipos, ujú. ¿no? Ese es un trabajo que uno tiene que hacer consigo mismo para poder escuchar al otro lo mejor posible. Julio, tú vinculas mucho tu desarrollo como profesional, como terapeuta, con un proceso, y creo que en general, ¿no? El desarrollo de cualquier profesional y de cualquier terapeuta, con un proceso profundo de autoconocimiento, de autodescubrimiento, de desarrollo personal, de conocerse, ¿no? Mm. ¿Cómo ha sido este proceso para ti? A ver, mira, si bien yo reconozco que
tengo como características reflexivas, y etcétera, ¿no? Y me Ujú, gusta ahí como ir pensando las cosas, ¿no? Les doy un espacio importante, hablo con Charlize y reflexiono de ella sobre diferentes cosas, ¿no? ujú, Este profesor que hablaba consigo mismo también por eso me llama la atención. ujú. Pero te diría que así con una conciencia particular del cultivo de mí mismo, Ajá. es desde tiempos pandémicos. Wow. Claro, la pandemia que nos impactó a los 7.000 millones de seres humanos que estamos en el planeta Ujú, por diferentes razones, mm, ¿no? Porque algunos perdieron familia, otros perdieron trabajo, eh, y otros en el encierro vivieron cosas que sin duda eran muy difíciles, ¿no? Lo que en algún absolutamente. momento es, voy a pasar 24 horas con mi familia, qué lindo, luego es, habitualmente no pasamos tanto tiempo juntos, ¿no? Ujú, Y más bien ahora empiezan como a generarse quizá desencuentros, ¿no? ujú, Y algo que a mí me ocurrió era que yo, cuando empiezan a relajarse las cuarentenas, ajá, bueno, creo que también una reacción al propio encierro, ya, necesitaba salir, ok. ¿no? Necesitaba mirar qué había pasado con la gente, conversar, ¿no? Qué habían vivido, qué Ajá, habían sentido, ¿no? Que era muy diferente a lo que yo había podido vivir o sentir, ujú, ¿no? Y hice un viaje primero de 2, 3 semanas, eh, para hacer cosas que nunca había hecho en la vida. qué chévere. Eh, sí, eso me parecía como regresar al mundo Ok, después ok. de la cuarentena, Ajá, reconectarme con el mundo, pero con el deseo, con la inquietud y con la curiosidad de ver cosas que no había visto, ujú, ¿no? Que me parecían importantes, ¿no? ujú, Entonces hice unos viajes por ahí en trenes y tal, y eso, conversar con la persona que estaba al lado, ¿no? ujú, Escuchar, ¿no? Eso fue como abriendo más preguntas, ujú, algunas conciencias también, ¿no? Porque empiezas a escuchar que hay gente que vivió tal cosa, que vivió algún episodio similar al tuyo durante la pandemia, ujú, pero que lo resolvió de una forma distinta. Entonces, esa como admiración desde el respeto por la vida del otro, ujú, ¿no? Porque todos hemos estado expuestos a la posibilidad de muerte, sí, ¿no? Es lo que me fue a mí dejando también en, en mis sentimientos y en la mente, ¿no? Algo es que esta vida es una, ujú, ¿no? Y esa conciencia, digamos, ¿no? Como, o como hacer consciente algo que sabemos, ¿no? ujú, ujú. Pero de lo que a veces vivimos como disociados, ¿no? Claro, Uno sabe que la vida es una, pero claro, uno no va a estar pensando 24 horas que se le va a acabar, porque si no, no podría claro. vivir, ¿no? Pero de pronto la pandemia confronta tanto con la muerte, que por lo pronto para mí reaparece esta figura de, bueno, es una. Y en ese sentido, ¿qué quiero yo? ¿Cómo lo quiero yo? Mm, ¿No? Y empecé como con este viaje primero. ujú, Este viaje luego me hizo llegar a las clases de yoga. no, Porque en el viaje me había pasado que habías tenido muchas sensaciones, muchas emociones, ya, ¿no? Mi cuerpo me había dicho mucho, por así decirlo, ujú, de ujú, distintas formas. ujú, Y busqué a un profesor de yoga, eh, y le expliqué que más allá del yoga en sí mismo, mm, lo que yo quería era como hacer consciente los mensajes de mi cuerpo mm, y conectarlo con la mente. Entonces empecé a trabajar con este chico, eh, maestro, ujú, ¿no? Yo, todos mis respetos y toda mi admiración, porque a medida que nos movíamos con las posturas del yoga, ujú, yo iba conectando con cuestiones de mi mundo interno, mm, con resistencias, con aperturas, con miedos, con deseos, sí, ¿no? Y claro, en la medida en que el yoga me fue ayudando a reconocerlos también,
claro, y ahora que los reconozco, ¿cómo los vivo? Si la vida es una, Ah, ¿no? ¿Cómo empiezo a instrumentalizarlos, a hacerlos realidad, ¿no? Y después del yoga, eh, empecé a trabajar. Esta experiencia de yoga primero fue individual, completamente individual, ¿no? Y luego empecé a meterme como en círculos virtuales de yoga. ¿ya? eh, Muy interesante, ¿no? Una experiencia, digamos que para las personas que sienten que les puede gustar, porque no todo es para todos también, eso es Sí. como bien importante, cada uno va encontrando sus propias rutas. Creo que eso es lo importante, que cada uno encuentre sus rutas y aquello que le gusta y aquello que le gusta, pero que además le da un significado propio a la vida, ¿no? Entonces, bueno, pasé de estas clases individuales de yoga eh, a un grupo que está justo en España, una mujer, Teresa Calzadilla, que hace un asunto del punto de vista del cuerpo, ¿no? Oh, Entonces ya. justo el nombre calzaba Sí. con lo que además yo quería mirar, Ujú. y ella trabaja con ciencia corporal, Ok, ¿no? ok. Conciencia corporal, cuestiones de educación somática y conciencia somática para profesores, por Ok, ok. ejemplo, ¿no? Entonces, ese conectar con el cuerpo que implica también un estar diferente cuando empiezas a reconectar o a conectar diferente, Sí. ¿no? Es lo que a mí me ha como ido haciendo caer en la cuenta que la exploración de mí mismo como ser humano, pero porque primero es como ser humano, ¿no? La exploración de mí Mm. mismo como ser humano tiene una repercusión en mi lado profesional, sin duda, ¿no? Porque no están divorciados, o sea, Julio Cruz y yo, ¿no? Ujú. Implico varias cosas, Ujú. ¿no? Y eso también es lo que me ha permitido, incluso, esto que te decía, una escucha diferente, con otra profundidad de escucha, Mm. otra posibilidad de recomendarle a la gente caminos alternativos en la psicoterapia, Ujú. ¿no? O sea, así como yo, Julio Cruz, encuentro caminos alternativos a la psicoterapia o a la supervisión, porque la supervisión también, ¿me entiendes?, partes de ti mismo y no solo del paciente y etcétera. Ujú. Entonces, estos otros han venido como a sumarle de forma muy significativa, ¿no? Ujú. Entonces, yo diría que volviendo a la terapia, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo, cómo tocar la puerta, porque eso haces con tu pregunta. El día que tú le dices a alguien, cuéntame qué te ha traído por acá, tú estás tocando la puerta Mm. y que esa persona te abra la puerta, Mm. ¿no? Y con todo lo que puede surgir. Entonces, si tú vas a conocer al otro, a mí una pregunta que me surge es, ¿cuánto conoces de ti? ¿No? Considerando que no vas a conocer el 100% de ti, porque está este factor inconsciente, Mm. ¿no? Entonces, por lo menos hay que animarse a tocar uno su propia puerta y a abrirla y a entrar en esos caminos que te tocan explorar, como a todos los seres humanos nos toca en algún punto, distintas situaciones de la vida, procesar, enfrentar, mirar, ¿no? Entonces, diría que es un poco complejo, ¿no? Que un terapeuta no se mire, no se trabaje, ¿no? Porque el trabajarse, el conocerte, implicará que puedas conectar mejor también con lados internos de ti mismo, con los que te gustan y los que no te gustan, con los que Ajá. son bacanes y con los que son feos. Ujú. Eh, Porque tú como ser humano cuando te sientas en tu consultorio, vas con todo eso, Ujú. ¿no? Y eso es lo que tú también vas viendo cómo se moviliza, cómo se activa cuando el otro aparece en escena, ¿no? Entonces, para mí, este asunto del autoconocimiento, en este momento, además de la vida en particular, eh, ha cobrado muchísima fuerza, distinta a otros momentos de la vida, ¿no? Sí. Tal vez yo estoy un poco sesgado, pero Mm, ya que traes el yoga, mm, para mí es la herramienta por excelencia, particularmente para un terapeuta, que ujú, tiene que estar tan en sintonía con otros, ¿no? Y para estar en sintonía con otros, definitivamente necesitas ejercitar el poder estar en sintonía contigo, ¿no? Y que, digamos, en una práctica, ¿no? Se te diga, presta la atención a tu respiración. Estás yendo a la cuestión más básica de tu existencia. O sea, ponerle ojos a eso, una mirada a eso, atención a eso,
ya te pone desde ya en una sintonía absoluta contigo. Es lo que te contigo, mantiene vivo. lo que te mantiene vivo, lo que te mantiene estable, lo que te permite relacionarte con el mundo de una forma Uf. distinta también, Y ¿no? lo O sea, damos por sentado a ese, Julio. que lo damos por sentado ¿No? y no, o sea, de hecho, digamos, respirar es lo que nos mantiene vivos también, ¿no? Entonces, eh, eso, esto que acabas de decir, ¿no? Trabajar tu respiración, que implica conectar también de repente con tus angustias, con preocupaciones, en fin, Exacto. como reconocer, ¿no? Cómo respiras y el impacto que eso tiene, o cómo la respiración puede calmarte también, Uf. ¿no? Ujú, Eso es importantísimo, valiosísimo, ¿no? ujú, Y de pronto, yo te diría, quizás estoy equivocado, ¿no? Pero que son cosas que se pueden incorporar ahora mucho en términos de las mm, recomendaciones y las sugerencias a tus pacientes. ajá, No es como que le vas a decir, haz yoga, porque el que a mí me haya funcionado el claro. yoga no quiere decir que a esa persona le vaya a funcionar, ¿no? Ajá, Pero que de pronto puedas pensar con esa persona en alguna actividad que escoja para trabajar su cuerpo o la mm, conciencia de su cuerpo, ujú, abre un camino diferente, ¿no? Que le abras la posibilidad de que luego venga a contarte lo que va ocurriendo, ujú, ¿no? Eso sin duda cambia, ¿no? La intervención, ¿no? O que le digas a alguien, oye, mira, te recomiendo tal persona o te recomiendo tal cuestión para que chequees tu respiración. Entonces, estás introduciendo otras variables. Ahora creo yo que se introducen con más facilidad y con más apertura también, ¿no? mm, O sea, hablar de ahora de psicoterapias no tradicionales, alternativas, que de pronto un terapeuta también haga acupuntura, etcétera, ujú, es lo que las personas que no son psicólogas quieren, ujú, entienden, ¿no? O sea, si lo encuentran en un profesional, todo quizá para muchos es mejor, le da también más confianza, ¿no? Yo ahí, digamos, en lo que me detendría es, claro, que el profesional esté como bien integrado y sepa en qué momento está tomando cada herramienta. Al final son herramientas que tú sientes que te pueden servir para acercarte al otro, ¿no? mm. Eso es como bien importante. Ya que estamos pensando en las alternativas a la terapia, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el impacto en la salud mental Mm. de tener una mascota? Es importantísimo, valiosísimo. A ver, también lo digo desde hablando esto de los estereotipos, los prejuicios, ¿verdad? ¿Ya? Lo digo desde la postura de alguien que le gustan mucho las mascotas, Ajá. ¿no? Hay personas, el otro día ahí en un foro leía, ¿no? Bueno, había un anuncio de la municipalidad y había mucha gente como en pro del anuncio porque podías denunciar maltratos a Mm, mascotas, ¿no? Y por ahí alguna persona comentaba, no puede ser que primero se preocupen de las mascotas y no de los seres humanos, ¿no? Entonces yo leí el comentario y decía, bueno, ¿qué ocurrirá aquí, ¿no? ajá. Si es que ocurre algo, de repente no, y de repente es simplemente como el genuino derecho a que no te gustan las mascotas, ¿no? No sé si todas, pero hay algo que es, creo que bien importante y que va en la línea de lo que vamos hablando con el cuerpo, con las sensaciones. Ujú. Hay una sensibilidad que las Absoluta. mascotas te despiertan, porque la mascota no es que te va a decir, oye, son las 8, caléntame la comida, ¿no? Claro. Pero a Sí, veces sí, ¿no? a veces sí, porque ay, ¿no? Empiezan a dar vueltas, te tiran los juguetes, ¿no? Pero de pronto la mascota implica que tú lo tengas que mirar para poder leerlo, para poderse Mm, verse pronto si quieres salir, más allá de que tú tengas un horario de 6 y tal, pero de repente se le aflojó la panza a tu mascota, mm, ¿no? Y ese mirarlo, cómo está en ese momento, desarrolla una sensibilidad, una empatía también. O sea, yo creo que la lectura de otro ser, la conexión con otro ser mm. vivo, tiene bases con la empatía sin duda, ¿no? No más allá de la intuición, no, no, estás conectando con algo que ese ser te transmite, ¿no?
A veces nosotros leemos al perro con cara, no, está triste, está con cara de miedo. De repente sí, de repente no, de repente está sonriendo el perro, eso yo no lo sé. Y son las proyecciones de uno. Claro. Pero claro, en esto de que a veces uno asigna como características humanas, cierto es que los seres vivos, ¿no? Compartimos estados de Mm, ánimo, mm, ¿no? De estar ujú. contentos, de estar tristes, etcétera. Entonces yo creo que en la salud mental una cuestión que rescataría es esta sensibilidad que te permite desarrollar, ¿no? Mm. Una mascota, ¿no? Eso. Que te ayuda también a conectar contigo mismo, creo. A veces ellos te leen mejor que tú. Sin duda, sin duda. Y además, pensando en eso, digamos, normalmente no pensamos mucho en ellos en términos de una relación, ¿no? Y Sí. lo cierto es que son seres que han evolucionado con nosotros, ¿no? De Ujú. la mano de nosotros. Nos han acompañado históricamente, Sí, ¿no? sí, Y eso creo que genera muchísimas implicancias. sí. Genera muchas implicancias y también es cierto que genera muchas posiciones al respecto, Ajá, ¿no? Todas válidas, ajá. ¿no? Claro, desde la mascota como mascota a la que le das de comer y le tiras el juguete y que salga un rato, ¿no? Bueno, yo como te cuento, le hablo a Charlize, ¿no? Le voy como explicando, ¿no? Los procesos que vienen hacia adelante en la vida, ¿no? Eh, Es tu terapeuta. digamos, un poco, ¿no? Pero hay personas a las que no les gustan, que están en Sí, desacuerdo, ¿no? Que de pronto les da miedo también, sí. ¿no? Eh, yo diría que es un vínculo además como muy genuino, Mm, ¿no? Porque el contacto que se da, no es que el perro te va a ladrar porque te va a engañar, ¿no? Ay, le doy un mm, ladrido y que me saque, no, no, o sea, mm, no está llegando ahí el perro con el pensamiento, ¿no? Y esto otro que has dicho, creo que también hay distintas maneras de entender las situaciones, ¿no? ujú. Nosotros somos a secas seres vivos, Claro, nosotros, claro. ¿no? Y ellos, gatos, perros, venados, son seres vivos. En ese Ujú, sentido, todos somos seres vivos que de alguna manera intentamos responder a lo que el mundo nos trae de la ujú, forma más adaptativa posible, ¿no? ujú. Yo estoy ahora como en la exploración personal, creo que en algún momento te conté, ¿no? Sí. Si uno hace como el ejercicio, ojo, aquí hablo un poco de mí, ¿no? No todo el mundo tiene que entenderlo así, ¿no? De quitarle la verticalidad al concepto mascota, Mm, ¿no? Y más bien colocarlo en horizontal ujú. como un par, ¿sí? O Mm. sea, ojo, no como un par de ven, oye, siéntate al comedor y que te sirvo. No a Claro, ese nivel no es porque, psicotizar. sí, porque digamos, ¿no? La comunicación es distinta y hay cosas que son Claro. distintas, evidentemente. Pero si colocas a tu mascota como un ser vivo que necesita afecto, que necesita cuidado, que sea con los medios que sea, está también viviendo el mundo como tú, Ah, ¿no? Porque en el momento en que tú lo cuidas, se está alimentando. Cuando tiene que hacer necesidades, vale, claro, no es que ellos tengan que ir a trabajar, ni preparar un CV, ni pasar por una... Estos son ya tareas distintas para, ¿no? Seres distintos. Pero si tú, estoy en ese trabajo, vas como estableciendo una horizontalidad, la mirada es diferente, ¿no? El sentir es diferente, ¿no? ujú, No es un ser que está por debajo de ti, ¿no? Es un ser que coexiste en el mundo contigo, mm, ¿no? Y de pronto, ahora que lo estamos charlando, la posibilidad de desarrollar esa sensibilidad también va a contribuir a que puedas entender que otra persona tiene una mirada distinta del mundo respecto a la tuya, ujú, ¿no? Y que el ejercicio ya en la psicoterapia de entender al otro, de estar ahí para el otro sin ningún tipo de censura, es un trabajo importante también, porque yo consideraría eso no hay que, en todo caso no lo niego yo, me hago cargo de mis propias palabras, eh, que a veces los seres humanos tendemos a considerar que nuestra posición, nuestra mirada sobre un tema
es superior a la de otro, Ujú, ¿no? Que yo tengo una idea más sesuda, más integrada, ujú, mejor, ¿no? Eh, Quizá haya ideas más saludables, ujú, ¿sí? ujú, A mí no me gusta mucho la dicotomía bueno-malo porque hay ujú, una amplia gama ahí de colores, más bien, no ujú, de grises, de colores, ujú, ¿no? Y en esa línea, pensar a los seres, sentir a los seres, ¿no? Con los que compartes la adaptación al mundo, ujú, ¿no? Me parece significativo y me parece que te permite sensibilizar con otras personas sin duda, ¿no? Escucharlas desde lo que ellos sienten, desde lo que ellos piensan, desde su discurso, ¿no? O sea, es esta curiosidad de la que te hablaba antes, ¿no? O sea, la curiosidad por dejarte sorprender y entender que eso que tú mirabas de la forma A, el otro lo mira de la forma H y tiene tanto derecho como tú, porque es, esa persona llegó a la forma H y tú llegaste a la forma A por lo que has ido construyendo a lo largo de la vida. ujú, No solo por lo que pasó en la infancia, ¿no? Que ujú. bueno, muchas veces puede estar como mitificado que todo lo que ocurrió en la infancia, pero hay cosas que se van como repitiendo y que se van dando luego en tu adolescencia, en tu adultez temprana, en fin. Y eso es bien, bien importante, entender que alguien llega a un punto producto de una historia, ¿no? Ujú. Que haya mayor conciencia o menor conciencia sobre cómo uno llega a ese punto, sobre si luego uno actúa eso que no logra entender de sí mismo, ya esos son como otros bemoles, ¿no? Claro. Pero, sí. Y eso nos lleva a crear un punto importante, ¿no? Que es la capacidad de reconocer al otro como un otro, ¿no? Si a veces no lo podemos hacer con los animales, ¿no? A algunas personas también se les hace difícil incluso hacerlo con personas, Ujú, ¿no? ujú, sí. Y ya que como el trasfondo de lo que venimos conversando es la conciencia, ¿no? Los procesos de autoconocimiento, creo que el estar involucrado con un proceso de autoconocimiento nos ayuda no solo a reconocernos a nosotros mismos, sino también a poder registrar al otro, entender al otro, aceptarlo, Ujú, ¿no? Porque ujú, no tenemos que estar de acuerdo, no tenemos que pensar igual, más bien si pensáramos siempre igual, eso sería tal vez problemático, ¿no? Pero esta aceptación del otro como un otro me parece absolutamente sana. Y ujú. no hablo solo de personas, pueden ser mascotas, pueden ser, ¿no? Perritos, Sí, gatitos. claro, claro. Son individuos distintos a ti con necesidades también, Ajá. ¿no? Y pienso que esto que tú dices, ¿no? De como de entender al otro. Por ejemplo, hablaba con un amigo ayer, ¿no? Ujú, Y, en fin, este amigo tiene a su padre mal, ¿no? Y va confrontándose día a día ujú, con el deterioro, ujú, ¿no? Y ayer hablábamos un rato y en la charla, ¿no? Él me dice, claro, me dice, a veces yo lo grito, yo quiero que vea la película conmigo, quiero cuando le pregunto, y papá, ¿entendiste esto que le dijo? Yo quiero que me diga, ¿no? Pero, claro, luego él, mientras hemos seguido charlando, me dice, sí, es más bien como mi angustia de ver que todo está deteriorándose. Y eso me hace claro. hacer esto que pareciera que estoy molesto con él. Y me decía, mis hermanas piensan que estoy molesto con él y que le estoy gritando y tal. Me dice, pero lo que ocurre es que estoy sintiendo que lo estoy perdiendo. Entonces, mira, claro, llegar a ese Mm, trasfondo implica eso, conversar con alguien sin memoria, sin deseo, sin nada, escuchar, ¿no? Con lo difícil que es escuchar sin ningún contenido propio, ¿no? mm, Para registrar al otro desde cómo lo vive, desde cómo lo siente, ¿no? Y para tener un respeto por eso que escuchas, ujú. Julio, hemos conversado de muchísimas cosas. Parece que va a haber segunda parte. ¿no? Ya me Vamos a ir dirás, ya me dirás. viéndolo. Em, Como siempre, un gusto conversar contigo. Quiero saber, en pocas palabras, tal vez, ¿qué le puedes dejar a la gente que nos está escuchando como un mensaje, como un apoyo, como algo que sientas que de repente falta hoy en día en el mundo decir? Mm, ¿Qué sería importante para ti? mm. Ahora lo que yo considero que es muy importante es que
la relación con uno mismo existe. Porque me he encontrado con mucha gente a la que le resuena extraño ese término o esa Mm, pregunta. ¿Y cómo es la relación contigo? Es como que, no, en fin, bueno, la mm, relación con uno mismo existe. Esa es la relación punto de partida para construir otras relaciones sanas y saludables. ajá, Y es por eso importante cuidar la relación con uno. Sea yendo a terapia, porque igual habrá personas, ¿no?, que ajá, no quieren, ujú, o de pronto haciendo yoga, o natación, o teatro, o algo que te permita, más allá de la actividad en sí mismo, entrar en un grado de conciencia sobre lo que puede implicar para ti el bienestar, mm, ¿no? Eso es como bien importante, ¿no? Entonces eso yo dejaría como mensaje, ¿no? El conectarse con uno, el trabajarse uno, al ritmo de lo que uno reconoce y de lo que tu cuerpo te dice, ¿no? Tu cuerpo también te va como llevando hacia aquellas actividades que tú quieres hacer, ¿no? Y también hay que escuchar cuando el cuerpo te dice que por ahí no quiere ir. mm. Julio Eso, Renzo. Cruz, Muchas gracias, Renzo. muchísimas gracias. A ti, muchas Un gracias. gusto y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.